Vamos a arreglarlo ahí para que no se me confundan los que recién llegaron. Ya, este era 2 positivo. Bien, vamos a colocar a uno que se oxide. A ver, uno que se oxide puede ser... ¿Cobre? ya, puede ser cobre. ¿Cobre de dónde? ¿Dónde? ¿Cobre cero? Ya, Cero vamos a 28. resaltar ahí. A un cobre 2. Ya, ahí tenemos, ¿cierto? Una especie que se oxida. Entonces tenemos la que se reduce. Estaría partícipe, ¿cierto? El cobre. Que en este caso, ¿cierto? Ahí tenemos el proceso de oxidación. Si queremos balancear esta reacción al tiro, ¿qué me estaría faltando? ¿Qué me faltaría ahí para balancearla? Un más 2 electrones en la parte derecha, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Igualar las cargas como me colocaron ahí, porque la cantidad de cobres es igual, no hay otro elemento participando que tendríamos que balancear, así que no hay problema. Pero aquí hay 2 cargas positivas y aquí no hay ninguna carga. Entonces en ambos lados me tiene que quedar, como vimos en la clase pasada, la misma carga. Entonces aquí vamos a tener que colocar 2 electrones. Así se quedan 2 cargas positivas con 2 negativas. Eso sería carga 0 en este lado. Y aquí también carga 0. ¿Ya? Entonces ahí me queda todo igualado. Si ahora nos vamos a la semirreacción de reducción, tenemos a permanganato, MnO4 menos, y se genera el manganeso 2. Entonces primero nos fijamos en que la cantidad del elemento que está sufriendo el proceso sea la misma cantidad en ambos lados. Tengo un manganeso y un manganeso. Entonces ahí estamos bien. Luego revisamos 4 oxígenos y ningún oxígeno en este lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a agregar oxígeno que cuando es un medio ácido lo hacemos con el agua. ¿Ya? Entonces, como nos faltan 4 oxígenos en este lado, vamos a agregar 4 moléculas de agua. Entonces me queda 4 oxígenos y 4 oxígenos. Pero al hacer eso, aumentaron la cantidad de hidrógenos en el lado derecho de la reacción, de los productos, y aquí no tengo ningún hidrógeno. ¿Ya? Aquí hay, en total serían 2 por 4, 8 hidrógenos, y aquí ninguno. Entonces aquí vamos a tener que sumar hidrógenos en la forma de iones hidrógeno. ¿Sí? Entonces me queda las mismas cantidades en ambos lados. Ahora, ¿qué tenemos que verificar? Las cargas. En el lado izquierdo tengo una carga negativa y 8 positivas. Por lo tanto, si sumo eso me da 7 positivas en total. Y en este lado solamente tengo 2 positivas. Entonces, para que me queden igual, ¿qué tengo que hacer? Agregar electrones en el lado de los reactantes. Exactamente, ¿cuántos electrones? Más 5. 5 electrones, perfecto. Entonces ahí sí me quedan la misma carga ahora. Vamos a corregir ahí. La misma carga positiva en ambos lados. Y por último, antes de sumar las 2 semirreacciones, tenemos que verificar que la transferencia de electrones sea igual en ambos lados. Ya es decir, si aquí se liberan 2, en el otro lado me tienen que recibir 2, pero vemos que no cuadra. Entonces tenemos que buscar un factor que sea común entre los dos. En este caso, tiene que ser 10.
¿ya? El de arriba va a tener que liberar 10 electrones, por lo tanto vamos a tener que multiplicar toda la reacción de arriba por 5, y el de abajo tiene que recibir esos 10 electrones. Entonces vamos a tener que multiplicar toda la otra reacción de abajo por 2. Entonces aquí me va a quedar 5, 5 y 10. Churra, me salió súper bien ahí. Vamos a retroceder un poco. Ahí sí. Ahí sí. Que apreté un botón ahí, nada que ver. Listo. 10 y acá serían 2, 16. Ahí me quedan los 10, 2 y 8. Entonces ahora simplemente sumamos todo lo que está en el lado de los reactantes y sumamos todo lo que está en el lado de los productos. En este caso tenemos 5 cobre. No hay nada más, así que seguimos con lo de abajo. 2 permanganato. Seguimos con 16 iones hidrógeno y los 10 electrones. Como ya terminamos con ese lado, seguimos con el otro. 5 cobre 2 más 10 electrones, más 2 manganeso 2 más, tenía que escribir ahí. Ahí sí. Y las 8 agua. Entonces ahora que tenemos todo escrito, verificamos si hay alguna especie que se esté repitiendo en ambos lados. La única que se repite son los electrones, así que sería lo único que se va. Entonces ahí tendríamos la reacción ya total balanceada por el método ion-electrón. 6 cobres, permanganato. Fíjense que nos queda esto, los iones de hidrógeno, que nos está indicando que el trabajo se hizo en medio ácido. ¿Ya? 5 cobre 2, 2 manganeso y 8 agua. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta? Profe, Dígame. ¿puede explicar de nuevo por qué le había agregado 5 electrones arriba? Es que me perdí. Ah, ya. Porque inicialmente lo que está escrito en negro, ¿cierto? Tiene 5 electrones abajo y 2 electrones arriba. Como las reacciones de oxidación con reducción tienen que transferirse entre ellas la misma cantidad de electrones, no puede haber una diferencia de electrones en una con la otra. Tienen que tener la misma cantidad de electrones. Entonces, una vez que tú balanceas una, la oxidación, y luego balanceas la otra, tienes que comparar, una vez hecho ese balanceo, comparar entre las dos que te quede la misma cantidad de electrones. Si no te queda la misma cantidad, entonces ahí multiplicas por algún factor que permita que entre las dos se genere la misma cantidad. ¿Ya? Entonces por eso aquí yo multipliqué por 5, porque al multiplicar por 5 me quedan 10 electrones, y si esta la multiplico por 2 completa, me quedan 10 electrones. Entonces ahí quedan igual las dos, con la misma cantidad de electrones. ¿Ya? Gracias, profe. Ok. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien. Lo que vamos a hacer ahora, yo les voy a colocar una reacción. Ustedes la van a hacer. Les voy a dar unos minutos Hay que para que la copiar el puedan... ejercicio, profe. Sí, lo voy a dejar ahí. La voy a escribir, ustedes la desarrollan y les voy a preguntar al final, ¿cierto? Desde luego de unos minutos, cuáles son los factores estequiométricos que tiene la reacción balanceada. ¿Ya? Entonces la voy a copiar. Voy a borrar solamente acá arriba, por si están copiando todavía. La voy a escribir acá arriba y les voy a dar unos minutos para que la desarrollen. También la van a trabajar en medio ácido, ¿ya? Porque todavía no vemos el medio básico. Vamos a hacer este último ejercicio y pasamos al medio básico. Entonces vamos a tener que arsénico va a reaccionar con
hipoclorito y me va a generar el ácido y me va a generar eh, este de aquí, cloruro de sodio. Bien, esta también la trabajan en medio ácido, ¿ya? Entonces vayan desarrollando esa, yo les doy unos minutos para que puedan hacerla. Para los que recién ingresaron, por si acaso están desarrollando este ejercicio que está acá arriba, porque lo vamos a revisar.
Bien, ¿cómo van? No, pues arsénico, AS voy a colocar. AS. ¿Todavía no? ¿Nadie lo tiene aún? Profe, Dígame. yo no pude encontrar el que se reduce. Ya, vamos a ir avanzando de a... ¿Cómo? No se entendió. Yo tampoco encontré cuál se reduce, profe. Ya, vamos a ir avanzando de a poco, ¿ya? Mientras los otros siguen avanzando, vamos viendo. Vamos a borrar aquí. Mm, Vamos a sacar todo esto. Ahí se van a dar cuenta que vamos a aplicar solamente las reglas que hemos aprendido para lograr dar con esa especie. Creo que me preguntan algo aquí. A ver. Ya. Sí, vamos a ir haciéndola mientras el resto, mira, ahora la rayé en vez de borrar, en vez que los otros van avanzando. ¿Ya? Bien, veamos primero. En el caso del arsénico, en el lado de los reactantes está AS, está solito. Entonces, como está solito, automáticamente decimos tiene que tener estado de oxidación 0. Ya, con ese no tenemos problema, está solo. Luego revisemos aquí. El oxígeno siempre es 2 negativo. El sodio, y aquí tienen que recordarse dónde está el sodio. El sodio es un metal. ¿Sí? Dígame. No está grabando, Teo. Ay, verdad. Menos mal que me dijo, porque lo puse en pausa como estaba callado. Ya, menos mal que me hizo recuerdo. Gracias. Ya, ahí sí. Bien, les decía, para que quede grabado. El arsénico es 0, está solo, así que no hay ningún problema. El oxígeno, por regla, es 2 negativo. Luego tenemos el sodio. Y ahí, como les decía, tienen que recordar que el sodio es un elemento del grupo 1A. Por lo tanto, esta oxidación tiene que ser 1 y como es metal, positivo, siempre. Ya, siempre positivo los metales. Entonces, 1 positivo. Vamos a sacar aquí que están pidiendo ingresar. Ya, ahí sí. 1 positivo. Ustedes ven que la molécula no tiene carga, por lo tanto, el cloro debe tener un estado de oxidación que al sumarlo con estos dos me tiene que dar 0. En ese caso, la única posibilidad sería que su estado de oxidación sea 1 positivo. Bien, vamos al otro lado. Aquí es más o menos parecida la historia, porque tendríamos el oxígeno, que es 2 negativo. Como son 4 oxígenos, el total que aporta el oxígeno sería 8 negativo. El hidrógeno es 1 positivo. Como son 3 hidrógenos, el aporte total es 3 positivo. Y luego tenemos el arsénico, que la molécula, si ustedes se fijan, no tiene carga. Entonces el arsénico tiene que tener un valor que al sumarlo con los hidrógenos y los oxígenos me dé 0. El valor entonces para eso sería 5 positivo. Y luego aquí se nos repite la historia. El sodio, elemento del grupo 1A, por lo tanto es 1 positivo. Entonces el cloro, como el cloruro de sodio no tiene carga, tiene que ser 1 negativo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos todos los estados de oxidación. ¿Bien? Profe, una pregunta. Dígame. En la primera regla dice que los elementos libres y ahí sale el hidrógeno 2, ¿ya? Sale que la carga va a ser 0. ¿Ya? El estado de oxidación. Ajá, el estado de oxidación va a ser 0. Sin embargo, ahí sale el H3 y es 1. O sea, ¿eso es una regla?
Es que resulta que una cosa es una molécula formada por el mismo elemento. Cuando tú tienes una molécula formada por el mismo elemento, los átomos que componen esa molécula tienen estado de oxidación cero. Por ejemplo, una molécula de hidrógeno que son 2 hidrógenos, una molécula de oxígeno que son 2 oxígenos, una molécula de nitrógeno que son 2 nitrógenos. En ese caso, valen con estado de oxidación cero. Pero en el caso que estamos ahí con el ácido, el hidrógeno no está formando solo esa molécula, porque está el hidrógeno, está el arsénico y está el oxígeno. ¿Ya? Entonces aquí el hidrógeno no puede tener valor cero, sino que tiene que tener el valor de 1 positivo. ¿Se entendió? Sí, profe, muchas Ya, gracias. ok. Bien, entonces ahora que nosotros tenemos los estados de oxidación listos, identifiquemos. El arsénico pasa de 0 a 5. Por lo tanto, aumenta su estado de oxidación, ¿cierto? Sería la especie que se oxida. Bien. Ahí ya algunos me colocaron el resultado al que llegaron. Ya. Déjenlo ahí, lo vamos a comparar después, una vez que terminemos de resolver el ejercicio. Entonces, arsénico sería la especie que se oxida. Entonces, vamos a escribir al tiro aquí la semirreacción de oxidación. Y colocamos que el arsénico pasa a convertirse en el ácido. Listo. Y ahí, por defecto, ¿cierto? El hipoclorito pasaría, ¿cierto?, a cloruro de sodio. Entonces vemos aquí que de 1 positivo pasa a 1 negativo, es decir, se reduce, ya disminuye su estado de oxidación. Semirreacción de reducción. Entonces escribimos NaClO y se transforma en NaCl. Bien. Ok, entonces ahora que ya tenemos identificado quién se oxida y quién se reduce, ahora vamos balanceando cada una de esas reacciones. Como seguimos trabajando en medio ácido, decimos lo primero. ¿El elemento que se oxidó está en la misma cantidad en ambos lados? Sí. Entonces ahora recién pasamos a ver los oxígenos. Aquí no hay oxígenos y aquí hay 4 oxígenos. Por lo tanto, vamos a tener que sumar agua en el lado donde falta oxígeno. Entonces en este caso vamos a tener que sumar 4 moléculas de agua, porque así tengo 4 oxígenos y 4 oxígenos. Listo. Pero ahora, en el lado de los reactantes, voy a tener 8 hidrógenos y aquí solamente tengo 3. Entonces, para completar los hidrógenos, aquí voy a sumar 5 iones de hidrógeno. Entonces aquí serían 5 hidrógenos más 3, 8 y aquí tengo 8. Entonces ahora me quedó todo balanceado. ¿Qué es lo último que me queda? Ver las cargas. En este lado no hay ninguna carga, por lo tanto tengo carga total 0. Y en este lado esta molécula no tiene carga y esta son 5 cargas positivas. Entonces aquí tengo en total 5 positivos. Por ende, los electrones que habría que sumar, los sumamos en el lado de los productos, ¿cierto? Sí, me hace una pregunta. Claro, si está en medio ácido, siempre ustedes utilizan los hidrógenos para balancear en el lado que les falta hidrógeno. ¿Ya? Ya vamos a ver el otro método que es básico que cambia eso. Por lo tanto, aquí vamos a tener que agregar 5 electrones. De esa forma tengo 5 cargas positivas con 5 negativas. Automáticamente eso me queda carga total 0. Ya nula, no tengo carga. Entonces ahora me queda en ambos lados balanceado desde el punto de vista de la masa y desde el punto de vista de las cargas. ¿Ya? No está de más recordar que si tienen problemas con los electrones, de repente estar con dudas, ¿cierto?, de dónde los coloco. Recuerden que siempre en la oxidación los electrones van en el lado de los productos y en la reducción al contrario.
ya por si de repente se pierden y tienen duda. Oxidación, electrones siempre en los productos. ¿Y por qué? Porque cuando se oxida una especie, libera electrones. Entonces, como los libera, tiene que ser en la parte de los productos, ya se generan electrones, se producen electrones. Bien, ahora nos vamos a la semirreacción de reducción. Entonces, nuevamente comprobamos. Primero, la cantidad del elemento que se reduce en este caso. Un cloro y un cloro. Tenemos la misma cantidad, no hay problema, seguimos. Hay un oxígeno aquí y no hay ningún oxígeno acá. Entonces ahí estamos en problemas, pero lo resolvemos agregando una molécula de agua. Bien, listo. Tengo balanceado el oxígeno, pero me aparecieron 2 hidrógenos y aquí no hay ningún hidrógeno, entonces simplemente agregamos 2 iones hidrógeno en este lado. Y ahí me quedan los 2 listos. Faltaría las cargas, que aquí tengo 2 cargas positivas y aquí tengo ninguna. Entonces, como dijimos anteriormente, los electrones siempre van en la semirreacción de reducción en el lado de los reactantes. Por lo tanto, vamos a tener que colocar 2 electrones en este lado. Bien, entonces ahí sí me queda en ambos lados las masas iguales y las cargas iguales. Ahora tenemos que comprobar que los electrones que se están transfiriendo son los mismos entre una semirreacción y la otra. ¿Ya? En una se liberan 5 y la otra recibe 2. Entonces aquí vamos a tener que balancear esto al igual que la reacción anterior. Multiplicar toda esta por 2 y toda esta por 5. Bien, por lo tanto, me va a quedar 2 arsénico, me van a quedar 8 agua, 2 ácido, 10 iones hidrógeno y 10 electrones. Aquí me quedan 5 hipoclorito, aquí me quedan 10 iones hidrógeno, aquí me quedan 10 electrones, 5 cloruro de sodio y 5 agua. Bien. Entonces, ahora simplemente escribimos en un lado todo lo que corresponde a los reactantes, que tendría que ser los 2 arsénico, más las 8 agua. No hay más, así que seguimos para abajo. 5 hipoclorito de sodio, más 10 iones hidrógeno y más 10 electrones. Ya se nos acabó, seguimos con la otra, lado de los productos. 2 del ácido, 10 de los iones, 10 de los electrones, 5 del cloruro de sodio y 5 de agua. Entonces ahora las especies que están repetidas en ambos lados de la reacción, ¿cierto? Los reactantes de los productos se cancelan. En este caso tengo, lo más rápido, 10 electrones, chao, con 10 electrones aquí también, chao. Luego tengo 10 iones hidrógeno, 10 iones hidrógeno. Entonces aquí, chao y chao también. Se van. Luego tengo 8 agua y aquí tengo 5 agua. Entonces estas 5 agua, chao aquí y se van con 5 de acá. Entonces aquí finalmente me van a quedar 3 agua. Entonces la reacción sería 2 arsénico con 3 agua más 5 hipoclorito genera 2, ¿cierto? Este sería el ácido arsénico. Luego teníamos 5 de cloruro de sodio y nada más. ¿Ya? Creo que alguien me colocó la respuesta. A ver, déjenme ver si es que estaba correcta. 3, 2 y 2 y 5. Perfecto, sí, ahí que la persona que me colocó ahí la reacción está correcta.
Claro, todo lo que esté en ambos lados de la reacción tienen que simplificarlo. ¿Ya? Si es que se repite en ambos lados. Si no se repite, está en un solo lado, evidentemente no lo simplifican. ¿Ya? Entonces así les quedaría. Ahí lo pueden escribir nuevamente, ¿cierto? La reacción y descartando esto para que no aparezca. ¿Ya? Pero se entiende, ¿cierto? Cuáles serían las especies que quedan, mientras que la otra se cancela. ¿Ya? Con eso, ¿alguna duda, alguna consulta? Profe, Dígame. la reacción final da lo mismo como uno anote las cosas. O sea, es que a mí me dio lo mismo que le dio usted, pero ordenado distinto. Por ejemplo, al principio yo en la primera parte puse el agua primero, después el arsénico. Ah, no, eso y da lo después- mismo. Ah, ya. Sí, da lo mismo. Ya, da lo mismo. Ya. ¿Alguna otra consulta al respecto? ¿No? Bien, entonces, ya que revisamos eso de ahí, vamos a ver una que la vamos a trabajar en medio básico. Ya, entonces ahí nos vamos a ir a la otra forma de balanceo. Vamos a borrar aquí. Y vamos a anotar esta otra reacción de... Esta va a ser la reacción entre... A ver, ¿cuál elegimos? Ah, ya, esta. Clorato reacciona con cobalto 2. Nada que ver. Cobalto 2 más. En presencia de OH menos. Y se genera cobalto 3. Se genera agua. Y se genera... Vamos a correr aquí, me está molestando. Ya, ahí sí. Y se genera cloruro. Bien, fíjense que muchas veces en una reacción redox puede que no les digan si la reacción se realiza en medio ácido o medio básico. Sin embargo, cuando no me dicen, uno puede identificar en qué medio se está llevando la reacción cuando uno revisa los reactantes. En este caso, si yo no les digo que esto es medio ácido ni básico, ustedes podrían saber que esta reacción se lleva en medio básico porque hay iones hidroxilo en el lado de los reactantes. Que como aprendimos, ¿cierto? En ácido base, sería la especie que genera finalmente el medio básico. En el caso que en vez de aparecer un ion hidroxilo aparece un ion hidrógeno, ahí automáticamente me están indicando de forma indirecta que la reacción se lleva en medio ácido. ¿Ya? Entonces ahí un detalle de que cuando no se entrega esa información de forma explícita, está igual dicha a través de una forma implícita en la reacción. ¿Ya? Entonces, por si acaso. Por si acaso, ahí me hicieron una pregunta del ejercicio anterior. Cuando tú simplificas, tienes que simplificar pensando como si fuese matemática. ¿Ya? Y lo mismo que tuvieses, por ejemplo, en una ecuación matemática 5x escrito en el lado izquierdo y 2x escrito en el lado derecho. Ahí las x se cancelan, ¿cierto? Entre las 5 con las 2. ¿Ya? Es lo mismo aquí cuando uno tiene una reacción química. Si tienes 5 agua en un lado y 2 agua en el otro, las cancelas. Y en un lado te van a quedar 3 agua, ¿ya? O 3x. Ya es lo mismo, por si acaso. Bien, si trabajamos de la misma forma que en el caso anterior, tenemos lo siguiente. Identificar, ¿cierto?, quién se oxida y quién se reduce, ¿ya? Tenemos oxígeno, que siempre es 2 negativo,
Como son 3 oxígenos, el aporte total de los oxígenos es 6 negativo. Entonces, ¿cuánto debe ser el cloro para que al sumarlo con los oxígenos me dé, ojo ahí, 1 negativo? Ahí tendría que ser Así. 5, ¿cierto? 5 más 6 negativo, 1 negativo. Este está listo porque es un ion, así que automáticamente un ion monoatómico me está indicando con su carga el estado de oxidación. Con este también estamos listos, es 3 positivo. El agua, ya conocemos la historia. Y el cloruro también es un ion monoatómico, así que ya me está diciendo su estado de oxidación del cloro, que es 1 negativo. ¿Ya? Bien. Ahora que tenemos listos los estados de oxidación, vamos a separar esto. Semirreacción de oxidación y la semirreacción de reducción. Entonces ahora escribimos, ¿quién se oxida? Cobalto. El cobalto, perfecto. De cobalto 2 a cobalto 3. Muy bien. Ahí me hacen una pregunta. Bueno, en el caso de los estados de oxidación del OH, recuerden que el OH proviene del agua. Por lo tanto, se repiten los mismos estados de oxidación. 2 negativos, 1 positivo. ¿Ya? Ahí de repente pueden pensar, oye, pero el hidrógeno está escrito en el lado derecho. Es un hidruro. No. Tienen que recordar de dónde proviene esto. Proviene del agua. El agua cuando pierde un ion de hidrógeno. Así que no cambian los estados de oxidación ahí. Bien, y en el caso de la reducción, bueno, ya suponemos, tendría que ser el clorato que pasa a cloruro. Entonces ahora comenzamos a balancear. ¿Qué tengo que agregar en la oxidación? ¿Qué me falta ahí? Un electrón en los productos. Perfecto. Un electrón en los productos. Excelente. Ya, entonces ahí me quedan 2 cargas positivas y 3 positivas con una negativa, 2 positivas. Ya, no hay nada más que hacer ahí, no hay nada más que balancear, así que nos vamos a la segunda, la reducción, donde tengo un cloro y un cloro, así que no hay problema. 3 oxígenos y ningún oxígeno. Entonces ahora tenemos que aplicar lo del medio básico. ¿Qué dice el medio básico? Lo siguiente, cuando uno está en medio básico, el balanceo se hace de la siguiente forma. Con agua, se mantiene el uso del agua, pero evidentemente ya no podemos ocupar iones hidrógeno, sino que hay que ocupar iones hidroxilo. Entre estos dos se ayuda para el balanceo. Ahora, ¿cómo se balancea? Porque ya no tengo una forma por ejemplo, en el otro que me faltaba hidrógeno, y decía, ya, le agrego más hidrógeno, ion hidrógeno en el otro lado. Ya no tengo esa capacidad. Entonces, fíjense en lo que vamos a hacer y aquí cambia un poco, ¿ya? Va a cambiar un poco. Es lo siguiente. Si aquí tengo 3 aguas, en el lado, perdón, si acá tengo 3 oxígenos, si tengo 3 oxígenos, lo que hacíamos nosotros en el medio ácido era agregar oxígenos en el lado que faltan con el agua, ¿ya? Eso era lo que hacíamos con el medio ácido. En el medio básico va en contra de eso. Dice que en el lado que tiene más oxígeno, vamos a agregar más oxígeno todavía agregando agua. ¿Y cuánta agua vamos a agregar? La cantidad que exceda en este lado. Por ejemplo, aquí no hay ningún oxígeno y acá tengo 3. Entonces, la diferencia es de 3 oxígenos. Entonces, esa diferencia la vamos a agregar también aquí como agua. Entonces ustedes me dicen, pero ahora no está balanceando ahí porque ahora lo que logró es generar una diferencia mayor aún entre un lado con el otro. Pero con la ayuda del hidroxilo, digo lo siguiente, ¿cuánto oxígeno hay acá en total entonces ahora? Hay 6. Entonces agrego acá 6 OH. Y automáticamente los hidrógenos se balancean 6 y 6. Y listo. Quedó balanceada la reacción.
Entonces ahí, con cuidado porque funciona un poquito distinto de que el ion hidrógeno, en donde colocábamos agua en el lado que faltaba oxígeno y ahora colocamos agua en el lado que tiene más oxígeno. Y la cantidad está en relación a el excedente que supera, ¿cierto?, ese lado. Nuevamente, repito esa parte. Acá no tengo oxígeno y aquí tengo 3 oxígenos. Entonces, como la diferencia es de 3, esa diferencia tú la agregas en forma de agua en el lado que tiene mayor cantidad de oxígeno. ¿Ya? Como este lado es el que tiene mayor cantidad de oxígeno y tiene 3 más, entonces yo agrego 3 agua en el mismo lado que tiene más. Y una vez que agrego esa cantidad de agua, paso al otro lado y agrego OH de tal forma que, ¿cierto?, compense la cantidad de oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, por poner un caso, si tuviésemos otra reacción donde tengo X o 7, por poner un ejemplo, y aquí tengo X o 2, entonces aquí digo lo mismo, acá tengo 7, acá tengo 2, entonces este lado supera en 5 oxígeno al otro. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Si es que tuviese que resolver, por ejemplo, esto por medio básico, agrego 5 agua en este lado. Entonces agrego la diferencia y en el lado que tiene más oxígeno, en este lado, en el lado de los reactantes. ¿Ya? Vamos a borrar aquí. Entonces, como ya está balanceado, lo último que nos queda es revisar las cargas. Aquí tengo una carga negativa y el agua no aporta ninguna, por lo tanto, la carga total aquí es 1 negativo. Y acá tengo una negativa con 6 negativa, el total sería 7 negativa. ¿Dónde agrego electrones? En los reactantes agregar 6, ¿no? Exactamente. En los reactantes agregamos 6. Voy a correr un poco esa flecha para que no nos moleste y no me quede muy apretado ahí. Y ahí sí. Vamos a agregar 6 electrones. Perfecto. Entonces ahora esto va a cambiar. Me queda en 7 negativo en ambos lados. Perfecto. Entonces ahora simplemente sería corroborar que tanto en la oxidación como en la reducción esté la misma cantidad de electrones. Entonces si revisamos, vamos a ver que aquí son 6 y aquí es 1. Entonces vamos a tener que multiplicar todo esto por 6. Entonces aquí voy a tener 6 cobalto y 6 electrones. Bien. Entonces ahora simplemente sumamos todo lo que está en el lado de los reactantes y lo que está en el lado de los productos. Sería 6 cobalto 2 más un clorato, más 3 agua, más 6 electrones. Y aquí me quedan 6 cobalto 3, 6 electrones, el cloruro y los 6 OH menos. Entonces ahora simplemente simplificamos lo que está igual en ambos lados. Entonces aquí este se va y aquí este también se va. ¿Qué otra cosa tenemos igual? Creo que nada más. No, nada más. Sí, ahí tenemos todo listo. Bien, ¿alguna duda? Ahí se quedó por ahí atrás entonces. Porque aquí tiene ion molecular, tiene carga 1 negativo, entonces la sumatoria de los estados de oxidación tiene que dar 1 negativo. ¿Ya? El oxígeno siempre es
2 negativos, como son 3, el aporte total es 6 negativo. Entonces, para que 6 negativo, al sumarlo con un número te dé como resultado 1 negativo, tiene que ser 5 positivo. ¿Ya? Así que ahí, cuidado con eso. Profe, A ver, espera, me hacen otra pregunta acá. No, porque aquí tú tienes una carga negativa, que es aportada por este, y yo tendría que sumar 6 cargas negativas con los electrones para que en ambos lados me quede la misma cantidad de cargas. ¿Ya? Ah, porque los OH, para balancear los hidrógenos. Tú balanceas con los hidrógenos. ¿Ya? El OH finalmente es el que te sirve para balancear los hidrógenos. ¿Ya? No. Tengo que saber. Disculpen. Entonces simplemente es por eso. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta me hacían? Ah, como les dije, al inicio, cuando ustedes le escriben la reacción, si es que no les dicen si es medio ácido o medio básico, tienen que verificar en los reactantes, ¿ya? Porque los reactantes, al inicio, ¿cierto? Antes de que comiencen a resolver el ejercicio, les colocan en los reactantes el medio en que se lleva la reacción. En este caso, al comienzo está puesto aquí, que le está indicando que la reacción se lleva a cabo en medio básico, si es que no les dicen nada. ¿Ya? Por el contrario, si fuese en medio ácido, le reemplazarían eso por esto. Y le escriben iones hidrógeno. ¿Ya? En eso tienen que fijarse, ¿cierto? Con respecto a esa parte. ¿Alguna otra consulta? profe, cuando es medio básico, siempre se le va a agregar el agua hacia la izquierda y los iones de hidroxilo hacia la derecha. No, no es que siempre sea en ese orden, sino que, más que nada, como yo les decía, el agua siempre la agregan en el lado que tiene más oxígeno. Y por defecto el OH lo agregan en el otro lado. Ah, ya, profe. ¿Ya? Entonces a veces puede ser que el lado que tiene más oxígeno es el producto. Entonces en ese lado colocan el agua y el OH en el otro lado. Bien, ¿alguna otra consulta? ¿No? Bien, vamos a hacer otro ejercicio en medio básico para que tengan otra referencia. Vamos a hacer este de aquí. Ya voy a borrar aquí para que veamos en medio básico nuevamente. Vamos a colocar aquí, voy a cambiar el color. Ahí sí. Yodo. Reacciona con cobre 2. Y me genera yodato y cobre. Ya como ven, esta reacción no me dice nada si es medio ácido o medio básico. ¿Ya? Entonces aquí vamos evidentemente a decir que esta reacción se lleva en medio básico. ¿Ya? Entonces, ¿qué les voy a mostrar ahora? Que ustedes, que esta es otra forma de poder resolver el tema de una forma simple y que no se me complique, porque van a tener que recordarse cómo se utiliza el medio ácido y cómo se utiliza el medio básico. ¿Ya? Entonces, lo que yo les voy a mostrar ahora es que ustedes se pueden aprender solamente la forma del medio ácido, que es la más simple, más rápida, y una vez que resuelvan el ejercicio por el medio ácido, pueden transformarlo en medio básico.
con la ecuación en medio ácido, la pueden transformar en medio básico. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta reacción? Vamos a resolverla en medio básico primero para que vean a qué resultado llegamos y luego vamos a hacer lo mismo en medio ácido y vamos a transformar la reacción para que vean que es posible llegar a ella. ¿Ya? Entonces, vamos primero a resolver el asunto de los estados de oxidación. Aquí tenemos, justo con la pregunta que me hacían un poco antes, molécula formada por el mismo elemento. Entonces aquí, estado de oxidación, 0. Cobre, 2 positivo. Como ya sabemos, ¿cierto? Estado de oxidación, 2 positivo, entonces también. Molécula con una carga, por lo tanto la sumatoria entre el yodo con el oxígeno me tiene que dar 1 negativo. El oxígeno ya sabemos que es 2 negativo, como son 3 oxígenos, el aporte total es 6 negativo. Entonces si sumo 6 negativo más cuánto me da 1 negativo como resultado, 5 positivo. ¿Ya? Y este de aquí, cobre que está solito, 0. ¿Bien? Entonces ahora decimos semireacción de oxidación. ¿Quién sería el que se oxida? Yodo. El yodo, perfecto. El yodo pasa a yodato. Y tenemos la semireacción de reducción, que por defecto tendría que ser el otro, ¿cierto? El cobre. Cobre 2 a cobre 0. Bien, balanceamos la de arriba, la de oxidación, que aquí tengo, fíjense, 2 yodos y aquí tengo 1 yodo. Eso es lo primero que tenemos que verificar. Como no está la misma cantidad del elemento que sufrió el proceso de oxidación, vamos a tener que multiplicar este por 2. Entonces ahora balanceo 2 yodo y 2 yodo. Ahora, ¿cuánto oxígeno tengo en total acá? Tengo 6. 2 por 3 son 6. Aquí no tengo ningún oxígeno. Entonces, ¿qué me dice el medio básico? Cuando usted tenga más oxígeno en uno de esos lados, en ese lado que tiene más oxígeno va a agregar agua. ¿Y cuánta agua? La cantidad equivalente a la diferencia de oxígeno entre en un lado y el otro. ¿Cuál es la diferencia de oxígeno entre un lado y el otro? Son 6, porque este no tiene nada. Y este lo supera, ¿cierto? En 6 átomos de oxígeno. Entonces, esa cantidad 6 es la que va a ser utilizada para la cantidad de agua también. ¿Ok? Entonces, vamos a tener aquí 6 iones de hidrógeno, perdón, 6 hidrógenos en total. No, 12, ya, por el 2. 2 por 6, 12 hidrógenos en total. Y aquí no tengo ningún hidrógeno. Entonces, esa cantidad 12 es la que vamos a colocar como iones hidroxilo. ¿Ya? 2 por 6, 12. 12 hidrógenos. Y los oxígenos serían 6 por 1, 6. 2 por 3, 6. También son 12 oxígenos. 12 oxígenos. Entonces ahí tengo balanceada la reacción en función de las masas. Ahora tenemos que comprobar las cargas. Tengo 12 cargas negativas en este lado y en este otro lado tengo 2 por 1, 2 cargas negativas en el otro. Entonces, ¿dónde coloco los electrones? ¿Y cuántos? ¿En los productos? En los productos, perfecto. Y ahí recuérdense y se ayudan con lo que les dije. Oxidación, electrones siempre en los productos. ¿Cuántos electrones? 10. 10, perfecto. Entonces aquí me cambia el tiro a 12. Bien, entonces ahí me quedan los dos iguales. Y el que está bajito es más simple porque este ya lo habíamos resuelto. Colocamos los dos electrones ahí listo. ¿Ya? Entonces ahora que tengo lista esta parte, simplemente verificar la cantidad de electrones que se están transfiriendo. Aquí son 10,
y el otro está recibiendo 2. Entonces, evidentemente, vamos a tener que multiplicar esta reacción por 5 para que de esa forma la cantidad de electrones sea la misma en ambos lados. Bien. Ok, ya que tenemos lista la reacción, sumamos todo lo que es de los reactantes y todo lo que es de los productos. En este caso tendríamos 5 yodo, 12 OH. Ya coloqué todo lo de los reactantes de la oxidación. Ahora paso a la reducción. Más 5 cobre 2. Más 10 electrones. Y eso me da 2 yodato. Más 6 agua. Más 10 electrones. Y más 5, lo escribí acá abajito para que no me quede muy apretado. Más 5 cobre. Bien. Entonces ahora simplemente sería simplificar las especies que son iguales, ¿cierto? Que están repetidas en los dos lados de la reacción, que van a ser solamente en este caso los electrones. ¿Ya? Eso sería por medio básico. Entonces yo le decía, ¿y qué pasa si yo no me aprendo esta? Porque me enredo si me aprendo la medio básico. Pero sí manejo bien la del medio ácido. Entonces aquí podría ser resolver esta reacción en medio ácido y luego hacerle una transformación posterior para que me quede como el medio básico. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a escribir aquí otra vez la semireacción de oxidación y reducción, pero en el medio ácido, ¿ya? Espero que no me quede muy apretado esto. ¿Hasta ahí alguna duda? Estamos claros. Muy bien. No, perfecto. Ya, entonces aquí voy a hacer esto mismo, esto de acá, pero en medio ácido, que sería la forma que uno, ¿cierto?, es más simple. Entonces aquí lo voy a escribir al tiro, ¿cierto? Sería el yodo que genera. Entonces ahí ya tengo balanceados los yodos según el medio ácido, si es que fuese de esa forma. Tengo 3 oxígenos y aquí tendría yo que colocar 3 aguas, ¿cierto? Así me quedan 3 oxígenos y 3 oxígenos. Perdón, son 6, porque tengo un 2 adelante, me estaba equivocando yo ahí. Ahí sí. Tendría que ser 6. Así tengo 6 oxígenos y 6 oxígenos. Pero aquí hay 12 hidrógenos. Por lo tanto, si esto fuese en medio ácido, tendría que colocar yo acá 12 iones hidrógeno. Bien. Luego me faltan las cargas. Aquí no hay ninguna carga y aquí hay 2 cargas negativas más 12 positivas. Eso sería en total 10 cargas positivas. Por lo tanto, para contrarrestar esas 10 cargas positivas, tendré que yo sumar en este lado 10 cargas negativas con los electrones. Entonces ahí se cancelan las 10 positivas con las 10 negativas de los electrones y me quedan en ambos lados 0 cargas aquí y 0 cargas totales acá. ¿Ya? Sigo. Semireacción de reducción. Aquí no hay ningún problema porque sería cobre 2 más los 2 electrones y me genera el cobre. Entonces aquí, fíjense, se va repitiendo la misma historia. 10 y 2, por lo tanto abajo multiplicamos por 5. Entonces me quedan 5 cobre 2, 10 electrones y 5 cobre. ¿Ya? Sumamos el total. Yodo, 6 agüita,
5 cobre 2. 2 más 10 electrones. Se acabaron los reactantes, pasamos a los productos. 2 iodato. 12 iones hidrógeno. Tengo aquí 10 electrones. Y los 5 cobre. Voy a escribir acá abajo porque igual que he pillado ahí con el espacio. Entonces, aquí otra vez, los 10 electrones se van con los otros 10 electrones de acá. Ya, especies que son iguales en ambos lados de la reacción, la simplificamos. Esa última reacción que escribimos es la reacción en medio ácido. ¿Y cómo la transformo en medio básico esa reacción? Entonces aquí, como me quedé corto de espacio, voy a borrar acá arribita, donde están escritas las semireacciones, para ver cómo es que se hace esa transformación. Así ustedes se aprenden solamente una forma y luego se aprenden cómo se hace esa transformación. Porque a veces se tienden a olvidar de dónde se colocan las aguas en medio básico y ahí se les genera todo un problema porque no les cuadra el resultado. ¿Ya? Entonces muchas veces uno le dice, ya aprendanse el medio ácido y luego hacen la conversión. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. A este lado de la reacción, para transformarla en medio básico, y recuerden que esta reacción estaba en medio ácido, vamos a pensar como si fuese ácido base. Vamos a neutralizar el medio ácido y vamos a generar un medio básico. Entonces fíjense en esto. Fíjense bien. En la reacción yo tengo 12 iones hidrógeno. ¿Ya? Estos 12 iones hidrógeno los vamos a neutralizar con 12 iones hidroxilo. Si pensamos que esto funciona igual que una ecuación matemática, cuando sumo, ¿cierto? Agrego una especie en un lado de la nada, ¿cierto? En el otro lado tengo que también agregar la misma cantidad. ¿Ya? Es cuando en una ecuación matemática uno agrega, ¿cierto? Un factor que sale de cero, entonces si lo agrego en un lado, tengo que agregarlo en el otro lado también. ¿Ya? Exactamente lo mismo funciona acá. Entonces, si yo ahora escribo esta reacción, considerando que le estoy sumando en ambos lados 12 OH, entonces esto me va a quedar yodo, estoy repitiendo lo mismo de abajo, 6 agua, 5 cobre 2, 12 OH, que está en rojo, ¿cierto? Ahora lo voy a integrar en la reacción. Los electrones no lo escribo porque eso dijimos que lo habíamos eliminado, así que no lo voy a volver a escribir para que no nos genere confusión. El yodato, fíjense ahora lo que voy a hacer. Como es una neutralización, un ion de hidrógeno con un ion de hidroxilo genera agua. Entonces en ese caso serían 12 agua más 5 cobre. Entonces fíjense ahora. Los términos que son iguales en ambos lados los eliminamos. ¿Cuál es el único término que es igual en ambos lados? Esta 6 agua de aquí con estos 12 de acá. Y aquí me queda 6. Entonces fíjense la reacción que está escrita abajo. Yodo, 5 cobre, 12 OH. Y en el otro lado, 2 yodato, 6 agua, 5 cobre. Y la tengo balanceada en medio básico, siendo que la trabajé en medio ácido. Entonces, de esa forma, ustedes pueden convertir una reacción que la balancearon en medio ácido, por lo tanto se aprenden cómo balancearla en medio ácido, y luego lo que tienen que hacer es simplemente, una vez que la tienen balanceada, decir cuántos iones de hidrógeno me quedaron en un lado de la reacción, y esa cantidad de iones de hidrógeno la tienen que sumar también como ion hidroxilo. Entonces, por ejemplo, si les quedó en un lado de la reacción 5 iones de hidrógeno, entonces ustedes van a sumar 5 iones de hidroxilo en un lado de la reacción
y 5 iones de hidroxilo en el otro. Si le quedaron 20 iones de hidrógeno en un lado de la reacción, entonces en ese lado van a sumar 20 iones de hidroxilo y en el otro lado también 20 iones de hidroxilo. Y luego simplemente simplifican las aguas y listo. No hay nada más que hacer. No sé si les quedó claro, tienen alguna duda, consulta. ¿No? Bien, entonces ahí cada uno decide si es que se va a utilizar las dos, ¿cierto? De forma independiente, se aprenden la oxidación, o sea, el balanceo en medio ácido, el balanceo en medio básico, o se pueden aprender una sola y aprenden a convertirla en medio básico con esto que les enseñé. ¿Ya? Ahí es decisión de cada uno. Si lo encuentran complicado así y entendieron mejor utilizando el medio básico probablemente tal, bueno, utilizan ese, no hay ningún problema. Aquí a gusto del consumidor, ¿ya? Ahí cada uno ve la forma que más, que menos le complique finalmente. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bien, entonces antes que se vayan, les voy a pasar la lista. Y a medida que les paso la lista, ahí se van retirando. Bien, estamos con el grupo B, no me voy a equivocar ahora. Ya, veamos aquí. Nicolás Agullo está. Presente, profesor, disculpe, Oh. sí. Ya. Disculpe la demora que mi hermano está metiendo ruido. Sí, no se preocupe. Raúl Ajata. Presente, profesor. Ok. Nicolás Alavi. No está. Ricardo Alcons. Presente. Ok. Rayen Ábalos. Presente. Ok. Maximiliano Áviles. No está. Caroline Ballesteros. Presente, profe. Ya. Laura Beristain. No. Belén Bravo. Presente, profe. Ya. Angelina Bras. Presente, profe. Listo. Cristian Cabrera. Ya. Yulisa Calle. Presente. Listo. Paulina Caro. Presente, profe. Listo. Alejandro Carvajal. Presente, profe. Ya. Camila Catacora. Profe. Listo. Maite Cofré. ¿No está? Jefferson Coaila. Tampoco. Joanca Colque. Tampoco. Presente. Presente. Ya, Joanca. Gabriela Colque. ¿No? Carlos Condori. Presente. Listo. Sebastián Condori. Presente. Ya. Pablo Contreras. ¿No? Karen Correa. Tampoco. Vesna Cortés. Presente, profe. Listo. Javiera Cuadros. Presente.
Listo. Carolina Escobar. ¿No? Karin Espinosa. Presente. Listo. Ariadna Esquella. Presente. Listo. Ruth Fernández. Tampoco. Paulette Fernández. ¿No? Donna Figueroa. Presente. Ya. Lía Flores. Presente. Ya. Yanina García. Presente, profe. Ok. Sebastián Gatica. No. Charay Gutiérrez. No. Camila Gil. Creo que sí está porque la vi haciendo preguntas, así que la coloco presente al tiro. Presente, Daniela. profe. Ok. Daniela Huanca. ¿No está? Kimberly Wenulao. Presente, profe. Ya. Valentina Paz Ibáñez. Presente. Ya. Uy, está con esa energía, pobre la Valentina. Renata Inostroza. No. Francisca Jara. Presente, Tampoco. profe. Ah, ya, ahí estaba. Francisca, listo. Yolanda Lucas. No. Luciano Macías. Tampoco. Nicole Mamani. Tampoco. Marioli Mamani. Marioli, ahí está. Renato Martínez. Presente. Listo. Juan Medina. Listo, Juan. Patricio Monroy. Ahí está. Gustavo Moya. ¿No? Miguel Navarro. Listo, Miguel. Fernando Lavarría. Presente, profe. Listo. Alison Pacaje. Presente, profe. Listo. Paulina Panire. Ya listo, Paulina. Valentina Pérez. No. Paulo Quintana. Creo que también vi a Paulo Quintana en las preguntas, así Presente, que lo profe. dejo presente. Ya, listo. Aline Ramírez. Presente, profe. Listo. Melanie Ramos. Listo. Nicolás Reyes. Presente, profe. Listo. Bastián Riquelme. No. Javiera Rivera. Presente. Listo. Javiera Rojas. Presente. Listo. Noelia Rojas. Presente. Ok. Jesús Román. Presente. Ya. Carlos Santana. ¿No está? Ah, ahí está Carlos. Ya, listo, Carlos. Romina Seabrook. Ya, listo, Romina. Bárbara Cejas. Presente. Ya. Nicolás Sublet. Listo, Nicolás. Benjamín Terrazas. ¿No está? Rolando Tupa. Tampoco. Harry Urra. Listo, Harry. Douglas Utreras. Presente. Listo. Wendy Vadillo. Creo que estaba Wendy, la vi por ahí. Presente. Listo, Wendy. Elías Vázquez. Presente, profe. Listo. Camila Veloso. No. Juliana Vilches. Presente, profesor. Listo. Juan Pablo Pero Villa. yo soy Camila, por si acaso. Ah, Camila. Y lo puse en el chat. Ah, ya. Ya, recién lo vi. Camila Veloso, ya. Estaba poniendo a Juliana.
Juan Villa. ¿No? Brian Villalobos. Presente, profesor. Ahí está. Listo, Brian. Y Daniel Sarsuri. ¿No? Bien. ¿Estamos listos entonces? Nos estamos viendo el jueves. El jueves comenzamos con las clases de orgánica propiamente tal. Ya ahí vamos a ver la orgánica finalmente. Bien, cuídense, que estén muy bien. Chao, chao. Yo, profe, Chao, profe. ese. Profe.